José Trinidad Larrieta, él es titular de la Oficina para el Caso de Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. José Trinidad, qué gusto saludarlo, muy buenas noches. Igualmente, Salvador, muy buenas noches, estoy a sus órdenes. También tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Rubén Cayetano, él es diputado federal por el partido Morena y ha estado dando seguimiento a estas investigaciones. Gusto de saludarlo, Rubén, buenas noches. Buenas noches, para servirle. Pues comenzamos con el titular de la Oficina para el Caso Iguala de la CNDH, José Trinidad Larrieta. ¿Cuál es en este momento el estatus de las investigaciones según el seguimiento y las distintas indagatorias que ha realizado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Salvador, decirle que en cuanto a corresponde a la CNDH, de la recomendación que se emitió el 28 de noviembre de 2018, en donde se plantearon 128 puntos recomendatorios y 224 propuestas de investigación dirigidas casi todas a la entonces Procuraduría de la República, hoy Fiscalía de la República. En el seguimiento que estamos haciendo a nuestra recomendación, pues son muy pocos, muy exiguos los alcances que se han tenido, los avances que se han tenido en la investigación. No obstante, bueno, estamos claros de todo el proceso que se ha venido dando en cuanto a la creación de la nueva Fiscalía de la República, la creación de una oficina especial para atender el caso Iguala, la creación de la Comisión de la Verdad, por cierto, también. Entonces, bueno, entendemos que esos son algunas de las cuestiones que han ocurrido y que sea una de las razones por las cuales no han avanzado como nosotros hubiéramos deseado en cuanto al cumplimiento de la recomendación y a practicar estas propuestas de investigación que nos parecen fundamentales, Salvador, para poder arribar a buen puerto en las investigaciones, para determinar, entre otras cosas, el paradero de los 43 normalistas de la normal de Ayotzinapa. Claro. Diputado Rubén Cayetano García, diputado por Morena. En la Cámara de Diputados hoy vimos un hecho histórico, el que hayan llevado a una madre de los 43 normalistas a hablar en la tribuna. Esto, ¿qué mensaje manda de cara al papel que ha tenido el Poder Legislativo en el seguimiento de este caso? Pues un mensaje de absoluta y plena voluntad política de las fuerzas mayoritarias en el Congreso, de la coalición Juntos Haremos Historia, pero también de las minorías. Ayer hubo un acuerdo que se aprobó a propuesta de un servidor en la Comisión de Justicia para exhortar a la Fiscalía General de la República a efecto de que reencauce las investigaciones por estos delitos que se encontraban ya vigentes en el momento en que sucedieron los lamentables hechos de Iguala. Y creo que con este proceder de hoy en la Cámara de Diputados, donde no solamente fue una mamá, sino muchos familiares, padres y madres de los jóvenes, también tíos y abogados, la Chinolan, el Centro Estatal de Derechos Humanos de la Montaña, de Guerrero, Vidulfo Rosales, el abogado, Abel Barrera. Es un mensaje de plena voluntad política. Nosotros reconocemos que el gobierno de la República tiene ilimitados recursos públicos y toda una voluntad a través de Alejandro Encinas. Quiero decirle que yo soy diputado federal por la Costa Chica de Guerrero, de mi distrito son 14 de los 43 jóvenes. ¿Son de ahí originarios? Sí, entre Tecuanapa, Yutla, y pueblos y comunidades de las más pobres de Guerrero. De ahí son originarios estos muchachos y bueno, pues es lo que considero lo menos que nosotros podemos hacer. Claro. El domingo pasado estuvo nuestro coordinador, presidente de la Junta de Coordinación Política en Guerrero, Mario Delgado Carrillo, mostró una gran sensibilidad y desde ese momento en que nosotros íbamos a rendir nuestro primer informe de actividades legislativas, mostró toda la actitud, toda la disposición, que es lo que se necesita también, y creo que eso es lo que podemos comentar respecto al uso de la máxima tribuna del país por parte de una representante de los familiares de las víctimas de la noche de Iguala. Ahora, José Trinidad Larrieta, titular de la Oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa, ¿qué temas de las recomendaciones que ha emitido hasta ahora la
comisión, estaríamos viendo en esta nueva etapa de las investigaciones? ¿Qué temas se dejaron de lado por parte de la anterior administración de la Procuraduría General de la República? Yo me recuerdo en particular un dato documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que muchos dicen puede ser fundamental, el famoso nombre del patrón, este personaje aludido en varias comunicaciones telefónicas la noche del 26 de septiembre de 2014. Sí, en efecto, Salvador, tiene usted absoluta razón. El tema del patrón que es identificado dentro de la recomendación como el apartado donde se habla de la transmisión de órdenes, como es otra cosa que hablar de la autoría intelectual de los hechos. Gracias a las investigaciones de la CNDH, una aportación que me parece fundamental se ha hecho en el caso de Iguala es, por parte de la comisión, es precisamente haber identificado a una persona con cierto perfil, a quien se le ha denominado el patrón por sus propios compañeros o miembros del crimen organizado, y es a quien se le atribuye, Salvador, la responsabilidad intelectual de los hechos, porque él es quien ordena que el subdirector de la policía de Cocula acuda a la comandancia de la policía de Iguala, donde no tenía nada que hacer, a que vaya por los 23 a 28 normalistas que ahí se encontraban y que provenían de aquel tercer camión que había sido interceptado dentro de la caravana en Juan Álvarez y Periférico, que fuera por ellos y que se los llevara y entregara y pusiera en manos del crimen organizado, particularmente de los Guerreros Unidos allí en Loma de Coyote. Esa es la instrucción que cumple ese subdirector de la policía de Cocula, que ha girado el patrón. Pero también tiene responsabilidad el patrón en cuanto a que la persona ante quien iban a ser llevados aquel otro grupo de normalistas en la segunda ruta o una ruta de desaparición adicional, que también es una aportación significativa de la CNDH que está ahí en su recomendación, y donde se decía que justamente un grupo de 15 a 20 normalistas había sido sustraído del autobús 1531 que había sido interceptado frente al Palacio de Justicia de ahí de Iguala, y que serían llevados, según el dicho de uno de los testigos importante, pues, que tuvo valor y se acercó a la CNH para dar toda esta información, y que serían llevados estos normalistas ante la presencia del patrón para que él decidiera sobre el destino de ellos. Y así se le hicieron saber esos policías de Iguala, que los habían interceptado, a los dos policías federales, que también es otra aportación de la CNH, porque nadie antes había hablado de la intervención de autoridades federales en los hechos, todo había quedado en la localía, y gracias a esa información que se dio en el segundo reporte que emitimos, esto fue en abril de 2016, en donde ya se señala la participación homicida de dos policías federales. De manera tal, Salvador, que este punto que toca usted, el del patrón, es importante, porque hay que saber quién es el autor intelectual, quién es el que ordenó toda esta barbarie que derivó en los hechos trágicos de Iguala. Pero también hay otros puntos, como quisiera platicarles de los 114 restos óseos que se recuperaron del vertedero de Cocula y de la bolsa del río San Juan, que ha sido la CNDH muy puntual y muy insistente en decir que es indispensable, importantísimo que estos restos que fueron analizados por los peritos de la CNH y determinaron que contenían materia orgánica susceptible de análisis genético. Es importante que se hagan los estudios, que se lleven ahí, para que de una vez, Salvador, todos sepamos si corresponden o no a los normalistas. Y hemos dicho, si esos restos corresponden a los normalistas, habremos avanzado significativamente en el caso, porque se habrá determinado cuál es el destino de los normalistas. Pero si no, de todas maneras, ante la realidad de nuestro país de 40,000 desaparecidos, esos restos pertenecen a personas y seguramente algunos de esos 40,000 desaparecidos en el caso que no fueran de los normalistas. Entonces yo creo que razonablemente coincidirá, Salvador, conmigo, de que no hay nadie que pudiera oponerse a que estos restos sean enviados. Tanto derecho tienen, desde luego, las víctimas y secundarias de los 40,000 desaparecidos, como también las víctimas de los otros 40,000 desaparecidos. Por eso desde aquí también, Salvador, pedimos a las instancias federales que pues envíen de manera inmediata estos restos a su análisis. Ahora, importante esto que señala, esto de los 114 restos óseos que no han sido analizados a pesar de haber sido encontrados en este lugar. Se incorpora a esta mesa, y se los presento a ambos, al diputado Rubén Cayetano de Morena y a José Trinidad Larrieta, Iñaki Blanco, ex procurador de justicia de Guerrero. Buenas noches, Iñaki, bienvenido. Muy buenas noches, Salvador, muy buenas noches a todos. Ahora, a ver, estamos hablando de un reinicio de las investigaciones, así lo ha llamado el gobierno federal. 5 años después hablan de
pues reorientar completamente las indagatorias. Y yo le pregunto a Iñaki Blanco, que fue el primer responsable de esta investigación como procurador de Guerrero, cuando se habla de reiniciar, ¿se habla de un borrón y cuenta nueva o se habla de retomar lo que se hizo ya en el pasado? Salvador, hay pronunciamientos recientes, muy puntuales por parte del fiscal especial y del encargado, de quien preside la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el licenciado Alejandro Encinas, de que no es una partir de cero. Es una partir de lo sentado en un primer momento por la Fiscalía a mi cargo. Se señala que hay algunas líneas de investigación que fueron descartadas en su oportunidad por la Procuraduría General de la República, pero tampoco debemos olvidar que existen procedimientos y averiguaciones abiertas, que hay órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse y que también a manera de antecedentes hay documentos muy valiosos. Uno de ellos es la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, otro los informes que rinde el grupo de expertos de la Comisión Interamericana y uno más es el informe muy puntual también del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Esto también tendría que tomarse en cuenta en este reinicio de investigaciones. Desde la Cámara de Diputados, diputado Rubén Cayetano Mora, ¿qué es lo que se está esperando de estas nueva fase de las indagatorias? Bueno, mi nombre es Rubén Cayetano García. No, Rubén Cayetano García, claro. Perdón, diputado de Morena. Sí, no se preocupe. Miren, hay un gran reto para el Estado mexicano con este asunto. No va a haber autoridad justicia en México mientras no se sepa la verdad y mientras no se haga justicia con los 43 muchachos de Ayotzinapa. Desde luego que lo fundamental que creo que el gobierno está poniendo en la tarea es encontrarlos, saber la verdad, pero también tiene que haber justicia, y esto es un asunto en el que desde luego que hay responsables materiales, intelectuales, pero también responsabilidades de carácter público, responsabilidades oficiales, porque de otra manera no se puede comprender cómo es que se inició una indagatoria, cómo es que se aparecen videos de personas torturadas y luego cómo es que hay liberaciones. Es un caso extraordinariamente plagado de irregularidades. Y entonces por eso digo que es un gran reto para el Estado mexicano, para el Poder Judicial, para el sistema de justicia. Claro. En México, reencauzar, ordenar nuevas investigaciones, deslindar responsabilidades. Es un caso emblemático de la justicia en México. Ajá. Ahora, nosotros lo vemos de esa manera. Así lo ven desde el Poder Legislativo. Ahora, el tema de la tortura. Porque eso es lo que dice en esencia el punto de acuerdo que aprobamos ayer en la comisión y que tiene 3 puntos resolutivos. Claro. Dirigidos a la Fiscalía General de la República y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Ahora, en el caso de la tortura, José Trinidad Larrieta, de la Oficina de la Comisión de Derechos Humanos, lo documentó en su momento el GIEI, lo documenta también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y hoy estos casos de tortura en algunos detenidos han sido motivo de que los jueces estén liberando a algunos de los acusados. ¿Se justifican las liberaciones por el hecho de la tortura, entendida la gravedad que esta tiene? Desde luego que no, Salvador. De verdad, nosotros lo dijimos en la CNDH, es muy lamentable la liberación de esas personas. Es una liberación indebida de esas personas, porque, déjeme decirle, en el expediente hay pruebas suficientes que si hubieran sido llevadas, argumentadas y razonadas debidamente ante los tribunales, y estos las hubiesen también valorado en el mismo sentido, no se hubiesen dado esas 25 libertades, tanto las de Gildardo López Astudillo hace ya casi 4 semanas, o las de los 24 personas que el sábado de la semana anterior también se dio. Me parece que esas libertades no se hubiesen dado si se hubiera leído, si se hubiera entendido y si se hubiera atendido la recomendación. Porque en esa recomendación, Salvador, deje decirle, hay elementos suficientes, como por ejemplo el análisis que hace la CNDH en sus apartados de la recomendación, en el apartado 17, en el apartado 25, donde se habla de la transcripción de los chats famosos de Chicago, en donde hay evidencia suficiente
suficiente, donde incluso se menciona por su nombre a Gildardo López Astudillo, y en otra parte es uno de los interlocutores, nada más que nadie le dijo al jefe de interlocutor, era Gildardo. Y además, con claridad ahí se explica en la recomendación, por eso digo que se tiene que atender en todos los términos. Allí en esa recomendación, en ese apartado, se habla de la orden que le da el GIL a sus subordinados, a los sicarios, para que 2 días después de los hechos se trasladen a Yanquizolco para que se vayan a esconder, para que no sean detenidos. Y luego en el apartado 25, explicamos claramente, y ahí dice el nombre del GIL, y esa prueba de los chats, administrada con otra serie de elementos probatorios que devienen de la propia recomendación, se advierte que es el GIL justamente el que le da la orden a la policía comunitaria, que es otro problema gravísimo que hay en el país. Sí. Ahí en particular le da la orden a la policía comunitaria de que sea quien bloquee el tránsito vehicular en Sabana Grande y en Mezcala, a efecto de evitar que penetren al territorio de Guerreros Unidos, controlados por Guerreros Unidos, su cártel opositor, que son los rojos. Esa es la razón por la cual se hace ese bloqueo mientras estaban ocurriendo las agresiones en contra de los normalistas. Eso que yo estoy platicando, Salvador, no fue llevado a los tribunales. Es importante que atiendan la recomendación, que se cumpla con ella, porque de ahí derivan toda esta serie de elementos. Nada más esta semana, por ejemplo, para evitar la liberación indebida también de otros inculpados, en una buena coordinación que ya tenemos con la Procuraduría, tenemos una reunión, pudimos hacer un intercambio de información, les dimos elementos probatorios que ya habíamos señalado en la recomendación, se están llevando a los tribunales, espero que lleguen a buen camino para evitar que se den libertades indebidas y que además se repare la justicia, Salvador, porque hay elementos suficientes que si se llegan ante los tribunales pueden lograrse las reaprensiones de aquellos que han sido liberados indebidamente, porque eso significa impunidad y porque eso significa que las víctimas no tengan lo que tanto anhelan, que es justicia. Claro. Ahora, aquí, Iñaki Blanco, en la parte de la tortura no le corresponde a usted, por lo menos no son casos que usted haya consignado en la etapa que le tocó de la investigación, sí en la etapa de la Procuraduría General de la República, pero esto que decía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo habíamos comentado también en algún momento con usted, el juez pudo haber condenado la tortura, porque tenía que hacerlo, pero pudo haber mantenido en la cárcel a algunos de los que ahora están libres. Sí, a mí me parece, y así lo he declarado yo de manera por demás reiterada, que los jueces están optando por la salida sencilla. ¿A qué me refiero con esto? Como bien señala el maestro Larrieta, hay pruebas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le llama pruebas limpias, testimonios que dan cuenta puntual de lo que ocurrió aquella noche. Pero además está el contenido de las transcripciones de las intervenciones telefónicas llevadas a cabo por la DEA, en donde escuchamos en qué manera integrantes de los Guerreros Unidos, algunos de ellos líderes identificados de esta organización, están instruyendo, están dando cuenta de lo que está ocurriendo aquella noche y aquella madrugada de 2014. Y a eso habrá que sumar también los elementos obtenidos con anterioridad al hecho, esto es, las denominadas pruebas preexistentes, aquellas que obtuvo la Fiscalía a mi cargo, por cuanto a testimonios que dan cuenta del modus operandi y de la estructura organizacional de los Guerreros Unidos. Yo añadiría también que el juez Ventura Ramos inobservó una jurisprudencia de cuño reciente emitida en el mes de junio del presente año, que señala que cuando se advierta que hay elementos de prueba que pudiesen estar afectados de nulidad, en el caso testimonios que fueron obtenidos mediante tortura, habrá de descalificarse todo aquello que esté contaminado y actuar en consecuencia. Me parece aquí que lo que debió de haber ordenado, porque eso es lo que dispone muy claramente la jurisprudencia, es la reposición del procedimiento. Ahora bien, no debemos olvidar que con independencia de que se dictaron estas sentencias, la Procuraduría, la Fiscalía General de la República ya hizo valer los recursos de apelación correspondiente. No estamos hablando de cosa juzgada, no hay una sentencia ejecutoriada. Y aún más, también el Ministerio Público de la Federación tiene la opción de reencauzar, de perfeccionar las indagatorias y llegado el momento solicitar órdenes de reaprehensión. Diputado Rubén Cayetano García, esta parte que nos narra tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el exprocurador Iñaki Blanco nos habla de que no toda la investigación anterior, no toda lo que se hizo en el sexenio pasado debe ser desechado en esta nueva etapa de investigaciones. El problema que hay en el país, el problema que hay en México desde hace muchas décadas, es la corrupción que hay en el sistema de procuración e impartición de justicia. Ese es el principal flagelo. Incluso, si hablamos en general de inseguridad y de violencia, nosotros siempre hemos venido sosteniendo que hay que atender las causas. Se pueden atender las causas, serenar al país, pero no se va a alcanzar la paz, la tranquilidad, si tenemos
investigadores, peritos, policías y jueces corruptos. Ese es el problema. Ese es el principal problema, la impunidad. Entonces, el caso de Iguala encontró un edén de impunidad a partir de todos estos servidores públicos involucrados en un sistema de procuración e impartición de justicia, donde, debemos de decirlo, hay auténticos mercenarios de la justicia y facilitadores de impunidad, facilitadores de libertades. Esta es una tendencia que se viene dando en el país desde hace muchas décadas ya. Entonces, cuando pones un caso tan importante y a la vez tan inconsistente como el de Iguala, tan escandaloso, tan oprobioso, pues estas son las consecuencias, porque tenemos un sistema de justicia corrupto, podrido, hasta el tuétano. Ese es el problema. Yo, como abogado, esto lo vengo diciendo desde hace muchos años, desde que fui presidente del Colegio de Abogados de la capital de Guerrero, en Chilpancingo, se requiere la refundación del Poder Judicial. Pero lo venimos diciendo desde mucho antes de que pasara el caso Iguala. ¿Dónde cayó el caso Iguala? Pues en un sistema de justicia corrupto y podrido hasta el tuétano. Por eso, estas consecuencias tan lamentables, donde además de estar preocupados por encontrar la verdad, por dónde están los muchachos, los 43, que es lo fundamental, tenemos que estar hablando de tortura, de liberaciones, de todo este tipo de situaciones, de marañas jurídicas, legaloides, que la verdad dan pena de un sistema de justicia que tenemos en nuestro país. Nada consistente, nada certero, no hay principios que se hayan, no hay un solo principio que se haya tutelado, que se haya salvaguardado en la investigación y durante los procedimientos o procesos judiciales que se hayan llevado a cabo. Tenemos un caso endeble, lamentable, terrible, que exhibe lo peor de nuestro sistema de justicia. Muy bien. Ese es el problema principal en este asunto. Tomaría esto como una conclusión por parte del diputado Rubén Cayetano García. Le agradezco mucho, diputado, habernos tomado la llamada esta noche. Muy buenas noches. Gracias, Igualmente, le pediría a José Trinidad Larrieta, titular de la Oficina de Derechos Humanos de este caso, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una conclusión al final sobre estos 5 años y hacia dónde vamos en las indagatorias, José Trinidad. Pues quiero aprovechar ese momento que me da Salvador para referirme al caso de tortura, porque es bien importante y bueno, eso puede ser una parte conclusiva. Claro. Porque eso lo preguntó usted. A ver, la CNDH, a la CNDH le presentaron 72 casos, 72 quejas de posibles violaciones a derechos humanos. En 65 casos la CNDH determinó violaciones a derechos humanos. 55 de todos esos casos, de los 72, se refieren a posible tortura. Pero lo que ocurre es que es la única instancia autónoma, protectora de derechos humanos, que aplicó el protocolo de Estambul, ese instrumento que ofrece las Naciones Unidas para determinar si una persona va a ser objeto de tortura o no. Y determinó que había solo 9 casos de tortura, Salvador. Esto es muy importante. 9 de 65. De los 55 casos que alegaron tortura, solamente en 9 casos se acreditó tortura por parte de la CNDH. Que las demás instancias que han opinado sobre esto han hablado de que hay elementos o presunciones, pero lo único cierto es que el protocolo de Estambul indicó que había 9 casos de tortura. Pero bueno, ahí lo importante es decir, el hecho de que algunas de las pruebas existentes en el expediente, como esto, como consecuencia de la tortura, se hayan determinado que no son válidas, en tanto se hayan obtenido de manera indebida, por supuesto, pues eso no resta valor o anula al resto de las evidencias que hay en el expediente. Ya hablábamos aquí, lo decía el ex procurador Iñaki, de esas declaraciones válidas, limpias que hay de testigos, como la de Bernabé Sotelo Salinas y su hermano Cruz, en donde narran cómo ocurrieron los hechos e imputan responsabilidades a muchas de las personas que han sido ya liberadas. Esas pruebas son válidas y esas no tienen por qué anularse, a pesar de que en otros casos se haya determinado tortura. La CNDH determinó tortura en el caso del Gil, pero había elementos suficientes, por otro lado, muy válidos, que no quisieron tomar en cuenta, y esa persona debía permanecer todavía en prisión. Y así como también esas pruebas, las pruebas que
devienen de los chats de Iguala, que ha analizado muy escrupulosamente, muy cuidadamente la CNDH, haciendo una manipulación de pruebas con algunas otras, porque cuando uno ve los chats así fríos, directos, claros, a lo mejor no le dice nada, pero conociendo el expediente y teniendo más pruebas, uno puede perfectamente dar un argumento válido que sea suficiente para que el juez lo razone y lo tome en cuenta para condenar en su momento a quienes son responsables de esta barbarie del 26 y 27 de septiembre de 2014, Salvador. Muy bien, José Trinidad Larrieta, titular de la oficina del caso Ayotzinapa por la Comisión de Derechos Humanos, gracias por conversar esta noche con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Y finalmente, Iñaki Blanco, que está aquí en el estudio, tu conclusión de este tema, ¿hacia dónde vamos en este replanteamiento de las indagatorias? ¿Qué nuevas hipótesis pueden fortalecerse a partir de lo que está tratando ahora de documentar el gobierno? Y te preguntaría esto que insistió mucho el diputado Rubén Cayetano, encontrar a los muchachos. ¿Qué van a encontrar 5 años después? Mira, yo creo que resolver el caso Ayotzinapa es una oportunidad única para recuperar la confianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia. Quiero reiterar que no es a partir de cero. Hay datos importantes en la indagatoria que no pueden ser desechados. Hay averiguaciones, hay procesos abiertos. Nosotros sentamos las bases de la investigación. Nosotros detuvimos en un primer momento a 22 elementos de la Policía Municipal de Iguala. Todos ellos confesaron su participación en los hechos. En todos los casos se les practicó la prueba de rodizonato, dieron un positivo, se practicó la prueba de lunge a las armas de cargo, arrojó otro resultado positivo, establecimos correspondencia entre los distintos elementos balísticos recolectados en los diversos lugares en que ocurrieron los hechos y las armas de cargo, y lo más importante, todas estas personas fueron reconocidas como sus agresores por los propios normalistas. Creo que hoy por hoy lo que está bien establecido es en dónde reside la autoría material de los hechos, esto es, elementos de las policías municipales de Cocula, de Huitzuco y de Iguala, al servicio, en coordinación, en colaboración, infiltrados por la delincuencia organizada. Esto es el Grupo Guerreros Unidos, que es donde reside la autoría intelectual. Señalaba el maestro Larrieta que todavía por ahí hay cabos sueltos. Sí, efectivamente, todavía no sabemos quién es esta persona a la que se ubica como el patrón. Me parece aquí que lo más relevante y donde reside la principal duda es el destino de los muchachos, y es ahí donde creo debe de enfocarse ahora mismo los trabajos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y la Fiscalía General de la República. Saber dónde están, dónde se dispuso de los cuerpos o de lo que... ¿Tú crees que los pueden encontrar con vida? Te lo pregunto porque de pronto en este nuevo replanteamiento de las indagatorias pareciera que se alienta esta esperanza. Yo creo que la esperanza como tal siempre debe estar ahí, no podemos descartar nada. Es, reitero, muy importante que se retomen líneas de investigación que nos llevan a otros lugares, no necesariamente al basurero de Cocula. Hay que agotar todas y cada una de las líneas de investigación. Es un asunto sui generis y como tal, muchas de las veces hay que actuar en consecuencia. Bueno, pues ahí está la posición de Iñaki Blanco, exprocurador del Estado de Guerrero y responsable primario de estas investigaciones. Gracias. Gracias Iñaki, a ti, Salvador. Gracias por estar aquí.